Imagina que estás al volante de una máquina que devora curvas como si fueran caramelos a 350 kilómetros por hora, con el asfalto rugiendo bajo tus ruedas como un trueno eterno, y de repente, en tu espejo retrovisor, aparece un sombra implacable, un piloto que no solo te iguala, sino que te obliga a replantear cada decisión, cada milímetro de tu trayectoria, porque en ese equipo, en esa escudería que se llama Red Bull, ser el número 2 no es solo competir, es sobrevivir a un ecosistema, diseñado para un solo rey. Sergio Pérez, Checo para el mundo, el mexicano que ha bailado con demonios en la Fórmula 1 durante más de una década, acaba de romper el silencio con una confesión que retumba en el paddock como un escape suelto. Ser compañero de Max Verstappen. No es un desafío, es un infierno meticulosamente orquestado, y ni siquiera los titanes como Lewis Hamilton o Charles Leclerc saldrían indemnes de él. Pero en medio de esa exposición cruda, Checo no arremete con rencor. Defiende a todos los que han pisado ese segundo asiento, a los que vinieron antes, a los que intentan ahora, y hasta a sí mismo, recordándonos que en la F1, la grandeza no se mide solo en podios, sino en la capacidad de resistir cuando el mundo te empuja al abismo. Para entender el peso de esas palabras, hay que retroceder al núcleo mismo de este deporte. Esa danza letal entre hombre y máquina, donde cada décima de segundo es una batalla por la eternidad. La Fórmula 1 no es solo velocidad, es ingeniería cuántica envuelta en psicología de trincheras. Los coches, esos híbridos de 1000 caballos que pesan menos que un SUV familiar, se configuran como extensiones del piloto. El equilibrio de suspensiones, el ángulo de las alas, el flujo de aire en el difusor, todo se moldea al estilo de conducción de quien los doma. Y aquí entra Max Verstappen, el neerlandés de 28 años, que ya acumula 4 títulos mundiales, como si fueran trofeos de un arcade, un talento que Christian Horner, el jefe de Red Bull, describe no como un conductor, sino como un depredador nato. Max no frena en las curvas imposibles, las invade, las conquista con una agresividad que roza lo irracional, pero que en la pista se traduce en poles y victorias que parecen inevitables. Imagina tratar de encajar tu propio ritmo en un coche que ha sido tallado a la medida de esa ferocidad. Es como pedirle a un bailarín de ballet que improvise un tango en tacones de clavos. Checo Pérez llegó a Red Bull en 2021, no como un novato, sino como un veterano curtido en las arenas movedizas de la categoría reina. Nacido en Guadalajara en 1990, hijo de un empresario que soñaba con verlo en podios, Checo escaló desde 1900 los karts mexicanos hasta las categorías juveniles europeas, donde su tenacidad lo llevó a Sauber en 2011, un equipo que entonces era más un laboratorio de supervivencia que una potencia. Aquellos años en la parte media del pelotón fueron su forja. Aprendió a extraer oro de chatarra, a puntuar en circuitos donde otros abandonaban por frustración. En 2013, con McLaren, rozó la gloria en Malasia, liderando bajo lluvia torrencial, mientras Jenson Button, su compañero, patinaba en el barro. Un podium que aún hoy se cita como el debut más audaz de un mexicano en F1. Pero McLaren era un gigante dormido, y Checo saltó a Force India, donde se convirtió en el pilar silencioso, el tipo que suma puntos consistentes mientras otros brillan y queman. Fueron 130 carreras de lealtad, de esas que construyen reputación, sin fanfarrias, hasta que en 2020, con Racing Point renacido de las cenizas de Force India, Checo orquestó el milagro de Sakhir. Una victoria desde la última posición, defendiendo contra el asedio de Hamilton como un gladiador en el Coliseo, bajo un sol que quemaba neumáticos y nervios por igual. Esa gesta no pasó desapercibida. Red Bull, que acababa de despedir a Alex Albon por no poder seguirle el paso a Verstappen, vio en Checo al compañero ideal, experimentado, sin ego desbordado, capaz de ser el escudo que permitiera a Max cazar el título. Firmó un contrato de 1 año, con opción a más, y entró al box azul como un aliado, no como un rival. Al principio, funcionó como un reloj suizo. En 2021, mientras Max y Hamilton libraban su épica guerra por el 8º título de Lewis, Checo fue el comodín. Victorias en Azerbaiyán y Mónaco, podios que sumaban cruciales puntos al equipo en la lucha por el campeonato de constructores. Eran amigos fuera de la pista. Partidas de pádel, bromas en el simulador, y en las transmisiones de radio se oía esa camaradería latina neerlandesa que suavizaba la tensión.
Checo no buscaba eclipsar a Max, su rol era claro, y lo abrazó, con la humildad de quien sabe que en F1 el equipo gana títulos, no los egos, pero el idilio duró lo que un neumático blando en Monza. En 2022, con Red Bull dominando gracias al RB18, un coche que devoraba asfalto con eficiencia quirúrgica, las grietas aparecieron. Max ganó 15 de 22 carreras, pulverizando récords. Pero Checo, aunque sumó 5 victorias, Singapur, un circuito urbano que premia la precisión sobre la bruteza, empezó a sentir el peso de las comparaciones. El setup del coche, optimizado para el estilo de Max, frenadas tardías, entradas agresivas en curva, dejaba a Checo luchando por encontrar su zona dulce. No era que el mexicano fuera lento, era que el equilibrio era un rompecabezas con piezas que no encajaban en su puzzle. Explicar esto requiere un desvío técnico, pero uno que ilumine el drama. En F1, el balance del coche se mide en ejes. Si el delantero es nervioso, el piloto debe ser preciso como un cirujano. Si el trasero es inestable, como en los Red Bull, de aquellos años exige una confianza animal para deslizar el coche sin perder tracción. Max, con su instinto depredador, lo hacía parecer fácil. Checo, más metódico, pagaba el precio en décimas que se acumulaban en clasificaciones donde salía octavo, mientras Max arañaba la pole. Aún así, Checo defendió su territorio. En Brasil 2022, bajo diluvio, remontó desde el último puesto a un podio, robándole el show a un Max que patinó en la lluvia. Fue un recordatorio. El mexicano no era un segundón, era un sobreviviente. Y en esa resiliencia radica el primer toque de ironía que el destino le reserva. Mientras Max era el niño prodigio convertido en máquina, Checo se erigía como el adulto en la habitación, el que suma cuando el genio titubea. Terminó tercero en el Mundial, y Red Bull renovó su contrato por 2 años más, reconociendo que su consistencia era el pegamento que mantenía unido el dominio. Fuera de la pista, Checo se convirtió en embajador, carismático en entrevistas, padre de familia que equilibraba el circo de la F1 con cenas mexicanas en casa. México lo idolatraba. El Autódromo Hermanos Rodríguez se transformaba en un mar tricolor cada octubre, y él respondía con vueltas de honor que erizaban la piel. 2023 fue el pico, y también el presagio. Checo firmó como subcampeón del mundo, un hito para un latino en un deporte eurocéntrico, con 9 podios y esa victoria en Jeddah que silenció a los escépticos. Pero bajo la superficie, el infierno se cocía a fuego lento. El equipo, obsesionado con maximizar a Max, ajustaba el coche cada fin de semana a su feedback. Más carga aerodinámica aquí, menos downforce allá. Todo para potenciar esa agresividad que lo llevó a 10 victorias. Checo, forzado a adaptarse, perdía tiempo en tandas de práctica recalibrando, mientras Max rodaba como si el asfalto fuera suyo. En Mónaco, esa joya urbana donde un error es fatal, Checo clasificó sexto y Max primero. En Silverstone, el mexicano remontó a segundo, pero el delta era evidente. No era solo velocidad, era mental. Cada rueda de prensa postcarrera traía la pregunta implícita: ¿por qué no estás más cerca de él? Y Checo, con esa sonrisa estoica que es su armadura, respondía con datos, no con quejas. El coche está en su punto óptimo para su estilo. Yo lo llevo lo mejor que puedo. Aquí entra el humor sutil, ese que el narrador no grita pero que resuena como un eco irónico. Ser compañero de Verstappen en Red Bull es como ser el sidekick de Superman en una ciudad sin villanos. Brillante, pero ¿cuándo te toca el foco? Checo lo vivió en carne propia, y en privado, según anécdotas del paddock, bromeaba con su ingeniero sobre conducir el coche de repuesto, una puya ligera que aliviaba la presión sin romper la armonía. Pero la armonía se resquebrajó en 2024, esa temporada que empezó como un sueño y terminó en pesadilla. El RB20, heredero del dominio, prometía un bicampeonato compartido, pero las actualizaciones tempranas favorecieron aún más a Max, dejando a Checo en un coche que se sentía como un traje 2 tallas pequeño. Errores en clasificaciones, Australia, donde chocó en la pared, abandonos inexplicables y un bajón en confianza que lo relegó a la sombra. Red Bull, pragmático hasta la médula, lo soltó a mitad de año, reemplazándolo por Liam Lawson, en un movimiento que Horner justificó como necesidad de frescura, pero que el mundo leyó como castigo.
La salida fue un terremoto emocional. Checo, que había invertido alma y sudor en ese equipo, se retiró temporalmente, confesando en entrevistas que el desgaste mental era peor que cualquier choque. Pensé que no valía la pena regresar, admitió, rodeado de familia en Guadalajara, donde sus hijos le recordaron por qué pilotar no era solo gloria, sino legado. Y ahí, en el silencio post-Red Bull, maduró la bomba que detonaría en octubre de 2025, justo cuando el Gran Premio de México se acercaba como un viejo amigo traicionero. Invitado por Sky Sports en una charla que empezó como reflexión sobre su futuro y derivó en catarsis, Checo soltó la verdad sin filtros. Es un lugar muy complicado. Obviamente estar al lado de Max ya es muy difícil, pero estar con él en Red Bull es una cosa que la gente no entiende. Hay tantas cosas que podría contarte, pero básicamente es un trabajo complicadísimo para un piloto. No hay ningún piloto que pueda sobrevivir allí. Da igual que Hamilton o Leclerc estén al volante, todos estarían condenados. Palabras que cayeron como aceite en fuego, y si ya estás flipando con esta confesión que desmonta el mito del equipo perfecto, suscríbete al canal, que lo que viene sobre el interior de ese box es aún más revelador. Como un pit stop en la oscuridad, porque Checo no se limitó a quejarse. Defendió a todos con la precisión de quien ha sangrado en esa arena. Habló de sus sucesores, Lawson y ahora Yuki Tsunoda, con empatía genuina. No me gusta criticar a los pilotos que están ahí, porque yo también estuve en esa posición. Sé exactamente por lo que están pasando. Como piloto, es realmente difícil tener que pensar constantemente en cómo conducir. Tienes que adaptarte al estilo de conducción de Max. No es que el coche sea malo, pero su equilibrio es muy específico, y si no lo conduces como él, estás completamente perdido. Esas líneas no son venganza. Son escudo. Defiende a Lawson, el neozelandés que duró poco antes de ser desplazado, recordando cómo el chico luchó contra un setup que no perdona errores. Defiende a Tsunoda, el japonés impulsivo que ahora ocupa el asiento caliente, advirtiendo que su talento no bastará si el equipo no equilibra la balanza. Y defiende a los predecesores, a Ricciardo, que se marchó humillado en 2018 tras ser eclipsado, a Albon, que en 2020 soñó con podios y terminó en AlphaTauri. Pobre del que venga después, dijo Checo al firmar su salida. Una frase que resume años de rotación en ese asiento maldito, donde desde la era Verstappen, nadie ha durado más de 2 temporadas plenas sin ser devorado por las expectativas. Para desgranar el infierno, hay que meterse en la mecánica de Red Bull, un equipo que Helmut Marko, su asesor implacable, ha moldeado como una meritocracia darwiniana. Todo gira en torno a Max. Las simulaciones nocturnas se calibran a su telemetry. Los ingenieros priorizan su feedback en las reuniones técnicas, y hasta las estrategias de carrera, como esa controvertida decisión en Hungría 2023, donde Checo fue sacrificado para un undercut fallido, reflejan esa jerarquía implícita. No es conspiración, es eficiencia fría. El RB20 de 2024, con su suelo flexible que genera downforce como un imán, responde al frenado tardío de Max, pero para Checo, que prefiere un enfoque más fluido, significaba sobreviraje constante, ruedas que patinaban en salida de curva como un coche de rally en hielo. Datos lo confirman. En las 24 carreras de 2023, Max promedió 0.3 segundos por vuelta más rápido en clasificación. En 2024, esa brecha se ensanchó a 0.5, un abismo en F1 que equivale a posiciones enteras. Checo lo explica sin amargura. Todo está empujado en una sola dirección, reconociendo que el éxito del equipo, 2 títulos de constructores consecutivos, viene de esa obsesión, pero a costa de la humanidad del segundo piloto. Y en esa defensa colectiva, Checo se defiende a sí mismo con maestría. Ahora todos saben lo difícil que es estar ahí, dice, reivindicando sus logros no como piedad, sino como hazaña. Porque en 2023, ser subcampeón detrás de un Max que ganó por 290 puntos no es consuelo, es proeza. Checo sumó 285 puntos, más que Hamilton o Leclerc, en un coche que no era suyo del todo. En Singapur, donde Max chocó, Checo lideró de principio a fin, demostrando que sin la sombra, brilla con luz propia. O en Abu Dhabi, cerrando el año con un podio que selló el título de constructores. Esas victorias no fueron suerte, fueron ingenio, como esa estrategia en Mónaco donde usó su experiencia para anticipar el caos ajeno. El narrador experto que soy no puede evitar un guiño irónico aquí. En un deporte donde los datos mienten menos que los hombres, las estadísticas de Checo en Red Bull, 18 podios, 6 victorias,
Gritan lo que las narrativas susurran. Fue el mejor número 2 que Max ha tenido. El que permitió que el neerlandés volara sin que el equipo se desmoronara. Pero el desgaste no era solo técnico. Era anímico, un veneno lento que Checo describe como pensar constantemente en cómo conducir en lugar de fluir. La F1 es 90% mental, dice la sabiduría del paddock, y en Red Bull, esa mente se estira hasta el límite. Checo confesó que al salir, miró atrás y vio claridad. Sabía que era lo mejor que me podía haber pasado. Una lección que trasciende la pista, porque en la vida, como en las curvas de Suzuka, a veces el overtake viene de soltar el acelerador. Sus hijos, esos pequeños recordatorios de por qué correr, lo empujaron de vuelta. «Papá, ¿por qué no lo intentas otra vez?» Y así, en un giro que parece guión de Hollywood, Checo regresa en 2026 con Cadillac, el equipo americano que entra a F1 como un toro en cristalería, respaldado por General Motors y Andretti. Junto a Valtteri Bottas, el finlandés estoico que sobrevivió a Mercedes junto a Hamilton, formarán una dupla de veteranos. Experiencia contra juventud, equilibrio contra agresividad. Cadillac no priorizará a uno. Promete paridad, un setup neutral que permita a Checo redescubrir su zona, esa fluidez que lo hizo rey en Sakir. El paddock zumba con especulaciones. ¿Podrá Checo, a los 36, competir con los Sauber y Haas del grid? La respuesta yace en su legado, uno que defiende no solo a pilotos, sino a la esencia de la F1. Porque al exponer el infierno de Red Bull, Checo no destruye, ilumina. Muestra que detrás de los flashes hay humanos lidiando con presiones que harían colapsar a cualquiera. Defiende a Max indirectamente al reconocer su genialidad como el catalizador de ese caos. Es el favorito para el pentacampeonato, dice, sin rastro de veneno. Defiende al equipo, admitiendo que su dominio, 3 títulos seguidos, no es casualidad. Y defiende a los fans, esos millones que ven en él no al perdedor de 2024, sino al guerrero que, en México 2023, levantó el puño ante 400,000 almas, gritando «¡Arriba México!», mientras el estadio temblaba. Dale al botón de suscribirte ahora, porque si esta historia de supervivencia te ha dejado con el pulso acelerado, las próximas revelaciones del 2026, con Checo en Cadillac desafiando a los gigantes, van a ser el combustible que necesitas para no perderte ni una curva. Y así, mientras Max acelera hacia su 5º título en Las Vegas o Qatar, Checo se prepara para su acto final, no como sombra, sino como protagonista. Su narración no termina en amargura, culmina en redención, un recordatorio de que en la F1, como en la vida, el verdadero podio es el que forjas cuando todos esperan que caigas. Porque Checo Pérez no solo sobrevivió al infierno, lo cartografió, lo defendió, y ahora, con el viento de Cadillac en las velas, nos invita a todos a soñar con un nuevo amanecer en la parrilla. El rugido de los motores no cesa, y en ese estruendo, su voz resuena más fuerte que nunca. La de un hombre que, al fin, pilota su propio destino. El rugido de los motores no cesa, y en ese estruendo, su voz resuena más fuerte que nunca. La de un hombre que, al fin, pilota su propio destino. Pero para captar la magnitud de ese destino, hay que desmenuzar cada capa de la armadura que Checo forjó en Red Bull. Esa coraza que no era de carbono, sino de paciencia, de datos acumulados en noches sin dormir y de conversaciones en el box donde cada palabra pesaba más que un alerón delantero. En esas reuniones técnicas, que duraban hasta altas horas en el motorhome de Milton Keynes, Checo no llegaba como un alumno. Llegaba como un ingeniero disfrazado de piloto. Llevaba hojas impresas con telemetría comparativa, curvas de velocidad en la entrada de Copse, mapas de presión de neumáticos en la salida de Blanchimont, líneas de trazado en el simulador que divergían de las de Max por apenas 2 metros, pero que en la pista se traducían en medio segundo perdido. Y ahí, frente a Adrian Newey, el mago de la aerodinámica que diseña coches como si fueran esculturas vivientes, Checo argumentaba con la calma de quien sabe que no está pidiendo favores, sino equilibrio. Si bajamos 2 milímetros la altura trasera, gano tracción en la curva 3 de Spa, decía, señalando gráficos donde el sobreviraje lo traicionaba como un socio desleal. Newey asentía, pero la decisión final siempre pendía del lado de Max. Funciona para él en la simulación, así que lo mantenemos. Era una democracia con un solo voto, y Checo lo aceptaba, no por sumisión, sino porque entendía que el título de constructores se construía sobre la espalda de un solo titán. Esa dinámica se repetía en cada circuito,
pero en algunos, el infierno adquiría texturas únicas, como un lienzo que cambia con la luz. En Bakú, esa pista urbana donde los muros son tan cercanos que podrías leer los nombres de los mecánicos en la grada, Checo encontró su santuario en 2021. Allí, el RB16B, aún en evolución, respondía a su estilo más que al de Max. El neerlandés prefería frenadas al límite en la recta principal, pero Checo, con su instinto de supervivencia forjado en Force India, optaba por un enfoque más progresivo, soltaba el freno antes, dejaba que el coche fluyera hacia el ápice y salía acelerando con una limpieza que preservaba los neumáticos. El resultado fue una pole position que nadie esperaba y una victoria que se gestó en la última vuelta, cuando defendió contra Hamilton con una maniobra que aún se estudia en academias de pilotaje. Fue como conducir en mi patio trasero, dijo después, y no era hipérbole. En las calles de Azerbaiyán, el setup coincidió con su ADN, y por un fin de semana, el coche no era de Max, era suyo. Pero esa excepción solo subrayaba la regla. En la mayoría de las pistas, el equilibrio era un compromiso que favorecía al rey. Otro detalle que Checo expuso con precisión quirúrgica fue el impacto psicológico de las actualizaciones asimétricas. En F1 los upgrades no llegan como regalos navideños, llegan como armas de doble filo. Cuando Red Bull introdujo el nuevo fondo en Imola 2023, un diseño que incrementaba el downforce en un 8% en la zona central, Max lo adoptó de inmediato. Su estilo de rotación rápida del coche lo convertía en un misil en las chicanes. Checo, sin embargo, lo probó en práctica y reportó inestabilidad en la entrada de Tamburello. El coche se siente nervioso, como si quisiera girar solo. El equipo ajustó, pero no revirtió. Optaron por un mapa de motor más conservador para Checo, sacrificando potencia para ganar control. El resultado: Max ganó la carrera por 12 segundos. Checo terminó cuarto, luchando contra un coche que parecía tener vida propia. En la radio, su ingeniero Hugh Bird le decía "push hard", pero Checo respondía con un susurro que solo los micrófonos captaron: "No puedo, el trasero se va". Ese audio, filtrado meses después, se convirtió en símbolo de la frustración contenida, un recordatorio de que detrás de la sonrisa en el podio, había un piloto calculando cada décima como si fuera su última. Y luego estaba el factor humano, ese que no se mide en telemetría pero que pesa como plomo en el alma. Checo hablaba de las cenas de equipo, esas noches en el hospitality donde Max llegaba con su grupo de amigos, sim racing en el móvil, risas sobre incidentes pasados, y Checo se sentaba al otro lado, con su familia en videollamada desde México. No era exclusión deliberada, era la diferencia de mundos. Max, criado en la burbuja Red Bull desde los 17, veía el box como una extensión de su casa. Checo, que había escalado desde Sauber con presupuestos de supervivencia, lo veía como un campo de batalla donde cada aliado contaba. En esas cenas, Checo construía puentes, charlaba con los mecánicos sobre sus hijos, compartía tacos traídos de Guadalajara en un tupper, convertía el motorhome en un pedazo de México. Era su forma de resistencia, de recordarse que no era solo un piloto, era un embajador. Y cuando en 2024, tras un mal fin de semana en Canadá, un titular lo llamó el lastre de Red Bull, Checo no respondió en redes. Respondió en la pista, con un tercer puesto en Austria que silenció a los críticos y le ganó el respeto silencioso de Marco, quien en privado admitió: Checo es el único que ha durado tanto sin romperse. Pero la ruptura llegó, no con estruendo, sino con un susurro contractual. En Singapur 2024, tras clasificar 13 de Gran mientras Max tomaba la pole, Checo se sentó con Horner en el box vacío, bajo luces fluorescentes que parpadeaban como un mal presagio. «Necesitamos frescura», dijo el jefe, y Checo asintió no por derrota, sino por claridad. Había dado todo: 18 podios, 6 victorias, 2 subcampeonatos de constructores. Había defendido a Max en Brasil 2021, bloqueando a Hamilton en la recta para preservar la ventaja del neerlandés. Había sacrificado estrategias en Monza, en Silverstone, en Japón, y ahora, con 34 años, entendía que el asiento no era un trono. Era un alquiler con fecha de caducidad. Firmó la salida con la misma dignidad con la que había firmado la entrada, y en su última carrera en Abu Dhabi, bajo luces artificiales que convertían la noche en día, cruzó la meta en P4. Levantó el puño al público mexicano que había viajado desde Guadalajara, y en la radio dijo simplemente: «¡Gracias, equipo!». Fue un honor. No hubo lágrimas en público. Las guardó para el vuelo de regreso, donde vio videos de sus hijos corriendo karts,
y decidió que el legado no terminaba en Red Bull. Ese legado se escribe ahora en detalles que solo los iniciados aprecian. En las estadísticas ocultas, Checo fue el único compañero de Max en lograr múltiples victorias en una temporada, 2022 y 2023. En los récords silenciosos, más podios que cualquier otro mexicano en F1, superando incluso a Pedro Rodríguez en era moderna. En las lecciones técnicas, su feedback sobre neumáticos en condiciones mixtas influyó en el desarrollo del Pirelli 2024, un aporte que benefició a todo el grid. Y en las defensas implícitas, cuando Tsunoda lucha ahora en el RB21, cada vez que reporta "el coche se siente inestable en la entrada", está repitiendo las palabras de Checo, validando su diagnóstico. El infierno no era personal, era estructural, un sistema diseñado para un solo piloto, y Checo lo expuso no para quemar puentes, sino para construir faros, porque al decir nadie sobreviviría, no condenaba a Max. Lo elevaba a la categoría de anomalía, un talento que obliga al deporte a redefinir sus límites. Y en ese acto de exposición, Checo defendió también a los fans, esos que llenan las gradas con banderas tricolor y que merecen la verdad detrás del glamour. Les explicó que cuando veían a Max ganar por 20 segundos, no era solo velocidad, era un coche afinado como un Stradivarius para una sola melodía. Les mostró que los podios de Checo no eran caridad, eran conquistas en un terreno inclinado. Les recordó que en México, cada octubre, cuando el Autódromo Hermanos Rodríguez se convierte en un volcán de pasión, él no pilota solo. Pilota con 130 millones de almas empujando desde las gradas y desde los hogares. Y en esa defensa colectiva, se defendió a sí mismo con la elegancia de quien no necesita gritar para ser oído. Porque Checo Pérez no es el piloto que fue devorado por el infierno. Es el cartógrafo que lo mapeó, el veterano que regresará en 2026 con Cadillac no para vengarse, sino para demostrar que la grandeza no se mide en títulos absolutos, sino en la capacidad de levantarse cuando el mundo te empuja al abismo, con la misma sonrisa estoica que lo llevó desde los karts de Guadalajara hasta el Olimpo de la Fórmula 1. Y en esa defensa colectiva, Checo defendió también a los fans, esos que llenan las gradas con banderas tricolor y que merecen la verdad detrás del glamour. Les explicó que cuando veían a Max ganar por 20 segundos, no era solo velocidad, era un coche afinado como un Stradivarius para una sola melodía. Les mostró que los podios de Checo no eran caridad, eran conquistas en un terreno inclinado. Les recordó que en México, cada octubre, cuando el Autódromo Hermanos Rodríguez se convierte en un volcán de pasión, él no pilota solo. Pilota con 130 millones de almas empujando desde las gradas y desde los hogares. Y en esa defensa colectiva, se defendió a sí mismo con la elegancia de quien no necesita gritar para ser oído. Porque Checo Pérez no es el piloto que fue devorado por el infierno. Es el cartógrafo que lo mapeó, el veterano que regresará en 2026 con Cadillac no para vengarse, sino para demostrar que la grandeza no se mide en títulos absolutos, sino en la capacidad de levantarse cuando el mundo te empuja al abismo, con la misma sonrisa estoica que lo llevó desde los karts de Guadalajara hasta el Olimpo de la Fórmula 1. Para entender cómo esa sonrisa se forjó, hay que retroceder a los detalles que nadie ve en la televisión, las mañanas de viernes en el box, cuando el sol apenas calienta el asfalto y los mecánicos ya han desmontado el coche entero, pieza por pieza como si fuera un rompecabezas de titanio. Checo llegaba siempre a las 6:45 antes que Max, con un café en la mano y una libreta llena de anotaciones de la noche anterior. No era obsesión, era método. Mientras otros pilotos dormían la resaca de los viajes, él repasaba onboard laps en su tablet, pausando en la curva 9 de Suzuka para medir el ángulo de volante, o en la parabólica de Monza para calcular la pérdida de carga aerodinámica al salir del rebufo. Su ingeniero de rendimiento, un británico llamado Richard con acento de Oxford, lo recibía con datos frescos. Checo, el delta en el sector 2 es 0.28. Si levantamos el flap trasero 3 grados, recuperas 0.12. Y ahí empezaba el baile. Probar, fallar, ajustar, probar otra vez. En Red Bull, esos ajustes eran un lujo limitado. El tiempo de túnel de viento se repartía como oro, y la mayor parte iba a las simulaciones de Max. Checo lo sabía, así que optimizaba lo que tenía. Cambios en la presión de neumáticos, mapas de entrega de potencia híbrida, incluso la posición del asiento, 5 milímetros más atrás en 2023 para mejorar la sensibilidad en frenada. Detalles que sumaban décimas, no segundos, pero en F1, las décimas son coronas.